Antes de dar paso al vídeo de hoy, quería agradeceros a todas y todos el haber colaborado con vuestras suscripciones para superar esa barrera que habíamos establecido en torno a los 10.000 suscriptores. Ha sido un trabajo bastante largo, bastante complicado, este contenido no es fácil, son entrevistas como la de hoy mismo relativamente especializadas y extensas y no es desde luego el contenido al que mucha gente, especialmente la gente más joven, está acostumbrada. Por eso no quiero más que daros las gracias y señalar el compromiso que se tiene también con este tipo de contenido que, insisto, ya no es el más cómodo de ver para mucha gente. Dicho esto, y sin enrollarme mucho más, quería presentaros a la persona a la que voy a entrevistar hoy. Ella es Celia Dueck, es titular de la Cátedra de Teoría Sociológica Clásica en la Universidad de Cuyo, en Argentina, y es una de las investigadoras que a mí me ha parecido más interesantes a la hora de abordar el que es mi especialidad, como tema en el ámbito académico, que son las clases sociales. Yo conocí su trabajo espontáneamente, navegando por internet, y me fascinó. Y muy recientemente me decidí a contactar directamente con ella para ofrecerle participar en esta entrevista. Creo que es un trabajo fantástico el que hace y es uno de tantos perfiles que se encuentran trabajando intensamente temas muy importantes para quienes nos escribimos en el marxismo y que por desgracia no los conocemos. Bueno, por suerte ha accedido a esta petición y se ha prestado para hacer una entrevista que os aseguro que es tan profunda como interesante. Sin nada más que añadir, gracias y bienvenidos, bienvenidas al canal. Celia, como siempre digo, bienvenida al canal, es un placer contar contigo. Yo agradecerte esta posibilidad, este contacto que has tenido conmigo, con nosotras, porque he escrito algunos de los textos que vos has conocido con Graciela Inda y bueno, agradecerte mucho, y me parece muy interesante esto que estás haciendo, las entrevistas que has hecho que son excelentes, las personalidades a las que has podido entrevistar, así que para mí es un honor. La idea original era contar con Graciela también aquí, finalmente no pudo ser, pero le mandamos No un puedo. saludo porque seguro que nos ve y seguro que también podía haber aportado mucho, pero bueno, en otra ocasión será. Seguramente. Para entrar ya en materia, quería lanzarte la primera pregunta y sería ¿cuáles crees que son las bases o cuáles son para ti las bases que caracterizan el análisis marxista? Yo prefiero hablar de análisis que de teoría, no me siento tan cómodo con esa palabra, pero el análisis marxista de la clase social. Bueno, me parece que tu pregunta es central porque si bien el análisis de clases o en términos de clases no es exclusivo de la teoría marxista, sí ocupa en ella el corazón de su sistema conceptual, por decirlo de alguna manera. La teoría de Marx o el análisis de Marx ha sido definido como el examen de las distintas formas de la lucha de clases, es decir, que los conceptos de clase y de lucha de clases son centrales. Marx le atribuye al concepto de clases y al de lucha de clases el papel de base para la explicación de la sociedad y de la historia. Por eso me parece que tener una comprensión lo más ajustada posible de este concepto es central, porque no es algo marginal o secundario. Por eso la pregunta que vos haces es tan importante y bueno, es un tema en el que yo siempre me he interesado y al que me he dedicado, el tema de la conceptualización de las clases y vos también, por lo que he podido ver de tu trabajo, y muy bien. En primer término, me parece que hay que recordar que Marx no fue el primero en hablar de clases ni de lucha de clases, pero sí creo que fue quien de alguna manera le da al concepto de clases una dimensión científica. Hay una carta de Marx de 1852, la carta a Joseph Weidenmayer, donde él mismo dice que él no ostenta el título de descubridor
de la existencia de las clases, ni siquiera de la lucha de clases. Él dice, mucho antes que yo, ya los economistas burgueses habían descrito la anatomía económica de las clases y los historiadores el desarrollo de las luchas de clases. En realidad, desde la antigüedad, existieron doctrinas sociales, filosofías sociales, pensadores que observaban o que se daban cuenta que las sociedades no eran homogéneas, que presentaban desigualdades, que se dividían en clases altas, medias, bajas o en ricos y pobres, pero ninguno había explicado las causas de esa desigualdad como sí lo va a hacer Marx. El aporte, podríamos decir, de Marx específico en relación al concepto de clases consiste en poner en relación las clases. Él dice en esa carta, lo que yo hice de nuevo fue poner en relación las clases únicamente con determinadas fases históricas del desarrollo de la producción. Es decir, relacionar las clases o el concepto de clases con el de modo de producción. Relacionar la clase con la situación de los agentes en la producción que va a estar dada para el marxismo por la relación con los medios de producción. Marx no alcanza a dar una definición elaborada del concepto de clases, pese a la importancia que tiene en su dispositivo conceptual, en su obra, digamos. Este concepto no hay una definición precisa del concepto de clase en la obra de Marx. Proyectaba hacerlo en el Capital, en el último capítulo del tercer tomo, en el capítulo 52, que es el que queda interrumpido, no tiene más de una página. Por eso a mí me gusta traer siempre a colación, cuando hablamos del concepto marxista de clase, la definición que da Lenin de las clases, que dice que las clases son grupos de personas que se diferencian unas de otras por el lugar que ocupan en un sistema de producción históricamente determinado, por la relación que tienen con los medios de producción, por el lugar que ocupan en el conjunto de la organización social del trabajo y en consecuencia, dice Lenin, por la magnitud de la riqueza social de que disponen y el modo en que la obtienen. Esa definición me parece muy interesante, que de alguna manera lo que hace Lenin es poner en palabras lo que está en Marx en estado práctico, no es que diga algo que no esté presente en la obra de Marx, pero sí lo sistematiza en una definición, por decirlo de alguna manera, pero un poco es lo que parece sugerir Marx. Lo que me parece interesante de esta manera de pensar las clases es que el acento está puesto coherentemente con toda la argumentación de Marx sobre los momentos del ciclo económico, producción, distribución, cambio y consumo. El acento para la definición de las clases está puesto en la producción. O sea, lo que las define en primer término es el lugar ocupado por los agentes en la producción. Y no es la distribución la esfera decisiva. Por eso dice que es la relación con los medios de producción, el lugar en el conjunto de la organización o de la división del trabajo, y en consecuencia, dice Lenin, la riqueza de que se dispone y el modo en que la obtienen, que serían la magnitud de los ingresos y la fuente de ingreso o las fuentes de renta, a las que también se refiere Marx en ese capítulo inconcluso del Capital, ¿no es cierto? Uh-huh. Salario, ganancia, renta. Entonces, esto permite entender, y que va a diferenciar la teoría marxista de otras aproximaciones a la idea de clase social,
que la consideración marxista no es de las clases, no hace no es sencillamente una diferenciación entre ricos y pobres, aunque por supuesto que las clases tienen una relación con esa desigualdad en términos de ingresos, pero esa desigualdad en los ingresos, en el nivel socioeconómico, si se quiere, o incluso en la forma de obtención de los ingresos, es un efecto, es una consecuencia, como lo dice la definición de Lenin, del lugar que los agentes ocupan en la producción. No es el elemento determinante o el elemento decisivo. Distintos agentes que ocupan lugares distintos en el sistema productivo, incluso en una misma empresa, por ejemplo, pensemos ingenieros, técnicos de la producción, cuadros superiores, gerentes incluso, y obreros, pueden ser todos asalariados, o sea, todos pueden tener una misma fuente de ingreso, un salario, y sin embargo pueden pertenecer a clases distintas, porque lo que importa es la función que cumplen en esa estructura económica. No es lo mismo cumplir funciones de explotación, funciones de represión o funciones de producción. Bueno, acá se abre todo un debate dentro del marxismo, porque sabemos que hay muchos marxismos y uno inevitablemente tiene una lectura dentro del marxismo entre muchas. Así es que no es que todo lo que yo intente pensar respecto de la teoría marxista de las clases sea compartido por todos los autores marxistas. Acá hay todo un debate en el que no tenemos tiempo para entrar, por ejemplo, respecto de la clase obrera, que es lo que define a la clase obrera, si la clase obrera se identifica con el conjunto de los asalariados, en una definición más amplia de la clase obrera o no. Pero bueno, yo pienso que si el acento se pone en la producción y no en la esfera de la distribución, no podemos pensar que el salario es lo que define a la clase obrera. La verdad que el análisis marxista de las clases es bastante complejo, yo diría, es complejísimo. Hemos dicho que lo decisivo es el lugar de los agentes en la producción, pero no es lo único que define a las clases. Y acá se complejiza bastante después de señalar cuál es esa instancia determinante. Y ahí tenemos, por ejemplo, dentro del marxismo más contemporáneo, a Poulantzas, sosteniendo que el lugar en la producción constituye el elemento decisivo, pero no único para la determinación de clases. Y ahí hay que tener en cuenta también, según su concepción, los criterios políticos e ideológicos en la definición de las clases, que tienen también un papel muy importante. Bueno, eso vos me preguntás por las bases del análisis marxista de las clases, en primer término eso. En segundo término, me parece importante señalar que con su comprensión del fenómeno de las clases, Marx y Engels hay que nombrarlo porque siempre nos referimos a Marx y es una obra conjunta en realidad, brindan con su comprensión del fenómeno de las clases una clave fundamental para la comprensión del desarrollo histórico o de la historia, desde el manifiesto comunista en adelante, cuando sostienen la idea de que la historia de todas las sociedades que han existido hasta nuestros días es la historia de la lucha de clases. Luchas entre clases explotadoras y explotadas, opresores y oprimidos, clases que se han enfrentado siempre en una lucha que a veces es abierta y a veces es velada, pero no significa que esa lucha no exista aun cuando no se ve tan abiertamente. Claro. Y la misma idea reforzada por Engels más adelante, en un prólogo al 18 Brumario, cuando dice que todas las luchas históricas ya se desarrollan en el terreno económico, pero también en el terreno
político, en el terreno religioso o en cualquier otro terreno ideológico, son formas de la lucha de clases. Es decir, no tener una visión restringida de la lucha de clases como la lucha que se da en la fábrica por el salario y las condiciones de trabajo. El concepto de lucha de clases, la lucha de clases es lucha económica, política e ideológica a la vez. Y esa complejidad de la idea de lucha de clases ya está en los clásicos, ya está en esa frase de Engels, ya está contenida esa idea de la lucha de clases como algo mucho más complejo. No es que hoy la lucha excedió las paredes de la fábrica, como creen algunos, siempre fue así. Nunca el marxismo tuvo una visión tan estrecha de la lucha de clases. Esta centralidad que le da el marxismo al concepto de clases y al concepto de lucha de clases no está presente en la sociología académica, por llamarle de algún modo, ya sea weberiana, estructural funcionalista o en otras más recientes. Uh-huh. Por eso creo que pensar la lucha de clases como motor de la historia ya traza líneas fuertes de demarcación con otras corrientes teóricas, que sí han incorporado de alguna manera el concepto de clase, redefiniéndolo o definiéndolo de maneras distintas, pero lo que no es tan asimilable es la idea de pensar la lucha de clases como motor o como fuerza motriz del desarrollo histórico. Eso me parece muy propio del marxismo. Es decir, que en el marxismo el concepto de clases es inseparable del concepto de lucha de clases. Desde el momento en que existen clases, existen luchas de clases. No es que primero hay clases y después eventualmente pueden o no entrar en luchas, porque las clases se definen por ese antagonismo, por esa contradicción, tienen ese carácter. Una tercera característica, diría yo, de la concepción de las clases de Marx es que las relaciones de clase son necesarias e independientes de la voluntad. Las relaciones de producción son las relaciones de todos los... en todas las sociedades de clase, las relaciones de producción son relaciones de explotación y son relaciones independientes de la voluntad del individuo. El individuo está determinado para el marxismo por esas relaciones. Es decir, no se responsabiliza al individuo de su situación de clase, de las relaciones de producción en las que se encuentra, porque él es un producto, es una criatura, dice Marx, de esas relaciones. Los individuos para el análisis social, por supuesto, en esos términos, son la personificación de categorías económicas, de determinados intereses de clase. El individuo personifica al capitalista, al terrateniente, al trabajador, y no interesan en el análisis en su calidad de personas concretas, sino que actúan en función de ese lugar que ocupan. Uh-huh. Por eso, el marxismo o la explicación que se pueda dar desde el marxismo se contrapone a la idea de sentido común de que, por ejemplo, los pobres son pobres porque son vagos, o son pobres porque no han realizado suficiente mérito, o al revés, los que ocupan las mejores posiciones es porque han sido buenos en los negocios, inteligentes, meritorios, etc. Uh-huh. Bueno, me parece que esos se podría, por supuesto, podríamos estar mucho tiempo hablando del análisis marxista de clase, pero me parece que esos son algunos puntos esenciales para mí a tener en cuenta para delinear la especificidad, si se quiere, del análisis marxista de las clases.
Te agradezco mucho la explicación, la verdad que ha sido muy completa y has abordado estos tres ejes que yo compartiría. Hay elementos que en otro contexto me encantaría como poder discutir y polemizar también. Has dicho muy bien que las discusiones marxistas son siempre... bueno, que el marxismo es un espacio plural y yo añadiría que las discusiones son a veces excesivamente acaloradas. Hay una frase famosa, bueno, yo la repito mucho, se la escuché a Alejandro Valle Baeza, un economista marxista mexicano, que decía que era más fácil poner de acuerdo a un marxista con un neo-keynesiano que a dos marxistas entre sí. Y creo que hay una parte de verdad en eso, ¿no? A mí, por ejemplo, la cuestión del salario sí me parece como más central, pero entiendo también el argumento y es verdad que hay puntos ahí, ¿no? Dentro de eso, sin embargo, creo que lo que planteas tiene mucho sentido, ¿no? El ampliar la idea de la lucha de clases, dejar de verla restringida como el obrero varón contra el capitalista con monóculo y chistera, ¿no? Nada de eso encaja con la realidad. Hay que tener una visión, creo que mucho más profunda, y creo que abres la puerta a eso, entendiendo también muchas cosas que para la ciencia social actual son prácticamente herejías. Ese carácter objetivo que mencionabas de la clase es altísimamente discutido. Como por supuesto es una herejía mencionar una categoría de Lenin. Eso en la academia es una cosa, por lo menos aquí, estaría totalmente maldito. Te quería ahora ya sí ir a la segunda pregunta, perdona por el rodeo, pero me parecía que habías comentado muchos elementos de interés. Y sería un poco, has comentado que el marxismo no introduce y que Marx no introduce la noción de clase, y es verdad, el otro día leía, de casualidad, que cuando él habla de historiadores está refiriéndose, entre otros, a un tal von Stein, Lorenz von Stein, yo la verdad que no lo conocía, bueno, fue uno de estos historiadores que efectivamente habló de clases sociales. Sin embargo, si hablamos de Marx, o eso hablaremos después, ¿no? Pero si hoy no hablamos de Marx, es por la misma razón, y es que el marxismo puso sobre la mesa, en la agenda, que diríamos hoy, la cuestión del marxismo, la cuestión de las clases, la centralidad de la noción de clase, ¿no? Y frente al marxismo se configuró toda una teoría sociológica que tuvo su nacimiento en gran medida como contraposición al marxismo. Y es el debate que hoy explicamos como el debate clásico, porque entre los debates contemporáneos la clase, por desgracia, cada vez se le ve menos, ¿no? Entonces te quería preguntar cuáles serían los ejes centrales que vincularían la discusión entre Marx y esas teorías clásicas, y específicamente la weberiana, que ya en el canal la hemos visto alguna vez, pero me gustaría conocer tu opinión. Sí, efectivamente, como vos decís, la sociología clásica, la teoría sociológica clásica, surge, entiendo yo, como una respuesta al marxismo. En ese sentido, comparto totalmente la idea de Portantiero, Juan Carlos Portantiero, un sociólogo argentino, que dice que la sociología clásica surge como un intento de oponer una nueva ciencia de la sociedad al fantasma del socialismo. O sea, frente al avance, que no lo dice solamente Portantiero, Raymond Aron, Giddens, Zeitlin, un poco tienen esa idea, frente al avance a fines del siglo XIX de las ideas marxistas en teoría y socialistas también en términos políticos, digamos, es que surge la sociología clásica de la mano de Durkheim y Weber como contrapartida científica, si se quiere. Aunque de ninguna manera con el mismo peso que tiene en la teoría marxista, en esas otras sociologías clásicas, la de Durkheim y la de Weber, está presente el tema de las clases, la conceptualización de las clases. Aunque de una manera bien distinta en los dos. Como dijimos, para el marxismo el concepto de clases es indisociable del concepto de lucha de clases, y agreguemos del concepto de explotación. Las clases son pensadas en términos de relaciones de explotación de unos sectores por otros. Las relaciones de producción en las sociedades de clases son relaciones de explotación. El rasgo común de las sociedades clasistas es el divorcio o la separación de los productores directos, de los trabajadores, respecto de los medios de producción. Una parte de la sociedad minoritaria, la de los propietarios, posee el monopolio de los medios de producción, y es por eso o en virtud de eso que puede apropiarse del trabajo de los productores directos.
estratos. Es decir, que el trabajador, ya sea un esclavo, un siervo o un obrero, tiene que, en todos estos modos de producción clasista, tiene que agregar al tiempo de trabajo necesario para producir sus propios medios de vida, un tiempo de trabajo en el que produce medios de vida para el propietario de los medios de producción. Lo que cambia de un modo de producción a otro es la forma específica de explotación o de extorsión de ese plus trabajo. Bueno, en la sociología clásica, en cambio, las clases no son pensadas o concebidas en términos de explotación, ni en el caso de Weber, ni en el caso de Durkheim. En Durkheim tiene bastante menos peso el tema de las clases. De alguna manera podríamos decir que ignora los problemas relativos a la estratificación social, al conflicto, al poder, porque justamente él construye un modelo de sociedad antitético al de Marx, que es un modelo orgánico consensual, donde él busca reconciliar la sociedad industrial con el consenso. Él busca el orden, la solidaridad, la unidad del cuerpo social, esas son sus preocupaciones, el equilibrio, digamos, dentro de la sociedad industrial moderna. Pero sí hace mención a las clases. Lo que pasa es que las clases para Durkheim son funciones, equivalen a funciones distintas dentro de la división social del trabajo, que para él la división social del trabajo es fuente de solidaridad, es lo que asegura la solidaridad en las sociedades modernas, como antes, el lugar que antes ocupaba la conciencia colectiva en las sociedades primitivas como fuente de solidaridad. Y en ese sentido, las clases aluden a esas diversas funciones divididas dentro de la división social del trabajo y son complementarias, son cooperativas las distintas clases en lugar de ser pensadas como antagónicas, como lo son en el marxismo. Es decir, la división del trabajo lo que genera es una interdependencia entre las partes. Los hombres realizan distintas funciones al dividirse el trabajo y por lo tanto se necesitan mutuamente, justamente porque uno realiza una función, otro otra, y hay una interdependencia. Entonces las clases son complementarias y no son antagónicas. El conflicto de clase entonces no es algo estructural, algo inherente a la propia sociedad capitalista o a la sociedad industrial o a la sociedad moderna, como lo es en la teoría marxista. No es el resultado necesario de la organización de este tipo de sociedades de clases, sino que es algo eventual, es algo, es una anomalía producto de que en determinadas circunstancias, la Francia que él está observando, fines del siglo XIX, cuando escribe La división del trabajo social, aparecen formas patológicas de la división del trabajo que hacen que en lugar de solidaridad se produzcan conflictos. Pero para Durkheim la existencia de clases y de estratos no excluye la unidad moral y la solidaridad de la sociedad. Con Weber pasa que reconoce las tensiones, las relaciones de poder, el conflicto, la dominación. Nada de esto está ausente de su teorización, al contrario, o sea, sabemos que la sociología de la dominación ocupa una parte importante dentro de la argumentación weberiana, pero a diferencia de la teoría marxista, el conflicto de clases no es para Weber el único conflicto posible, ni necesariamente el más importante. El conflicto de clases no tiene un lugar privilegiado en su argumentación. La dominación para Weber no se agota en la dominación económica, en la propiedad de los medios de producción, sino que la
expropiación de los trabajadores libres respecto de los medios tiene lugar en los distintos órdenes institucionales, no solo en el ámbito de la empresa, digamos, económico, sino también la misma separación entre trabajador y los medios tiene lugar en el Estado, la separación entre los funcionarios y los medios de administración, en el ejército, en la universidad, es decir, en los distintos órdenes institucionales y no solo en el ámbito de la producción. Según Giddens, Weber es el primero en intentar una crítica fructífera de la teoría marxista de las clases. Por eso el caso de Weber es muy importante, porque creo yo que además sienta las bases de la crítica posterior de la sociología académica hacia el marxismo. Por eso yo me he dedicado mucho a estudiar o a pensar la relación Weber-Marx. La primer gran demarcación para pensar la conceptualización weberiana de las clases respecto de la marxista es que Weber propone un modelo de estratificación que es tridimensional. La distribución del poder, le llama él, no es solo distribución del poder económico, sino que paralelamente a la distribución del poder económico hay que tener en cuenta la distribución del poder social y la distribución del poder político. Entonces hay distintos órdenes, el económico, el social y el político, que son las bases de un sistema de estratificación que tiene tres dimensiones, no solamente la dimensión económica. Las clases corresponden, para Weber, a la distribución del poder económico específicamente, pero también existen los estamentos o los grupos de estatus que corresponden a la manera en que se distribuye el honor o el poder social y los partidos que hacen a la distribución del poder político. Es decir, no hay un criterio único. Las clases no son el criterio único de estratificación. Junto a la división en clases aparece, por ejemplo, la división en estamentos. Y además de que él propone este modelo tridimensional de estratificación donde distingue el orden económico, el social y el político, hay que decir que no hay uno de estos órdenes que sea el determinante en última instancia de los demás, no hay una determinación en última instancia por lo económico, sino que él insiste en el carácter contingente de la relación entre los distintos órdenes. Cualquier poder puede ser, según el caso, siempre se trata de analizar el caso concreto, cualquier poder puede ser la base de los demás tipos de poder. Con lo cual, Weber le resta de alguna manera importancia o le baja el precio, podríamos decir, a la división en clases. Es una clasificación parcial de una estratificación más general. Ese es un primer punto, este modelo tridimensional. El segundo punto que me parece que se puede tener en cuenta para marcar esta crítica por elevación al marxismo, porque tampoco es una crítica tan abierta y directa, el segundo punto es que si para Marx dijimos lo determinante para la determinación de las clases es el lugar ocupado en la producción, para Weber lo es la posición en el mercado. La situación de clase está dada por la posición que los individuos ocupan en el mercado, es decir, en la esfera de la circulación, en la esfera del intercambio, que Weber la va a explicar esa posición por la posesión o no posesión de bienes y servicios, en función de las cualificaciones y capacidad de trabajo en función de las cualificaciones y la manera en que los utilizan. En tercer lugar, me parece muy importante el hecho de que Weber tal vez sea el primero de toda una serie de autores de la sociología académica que van a venir después, repitiendo un poco esa operación que hace Weber, tal vez el primero en escindir
o en mostrar la relación contingente entre clase y acción de clase, o entre clases y comunidades. Para Weber, nada garantiza que de una misma situación de clase, es decir, del hecho de que distintos individuos tengan posiciones semejantes en el mercado y por lo tanto tengan una misma posición de clase, nada garantiza que a partir de ahí se produzca o se genere una acción colectiva, una acción, Weber le llama, puede ser, digamos, en el esquema weberiano, una acción comunitaria o una socialización, una acción societaria, bueno, más complejo entrar en eso, pero en definitiva una acción colectiva o una acción de clase. Se requiere, para que eso suceda, se requieren determinadas condiciones intelectuales, se requiere que sea fácil reunirse, se requiere que haya una conciencia respecto de la relación entre los fundamentos y los efectos de la situación de clase, que haya dirigentes, bueno, él da toda una serie de condiciones que tienen que darse para que de la situación de clase se produzca una acción de clase, para que las clases efectivamente se conviertan en comunidades y en el mejor de los casos produzcan conformen una asociación, una socialización, que puede ser un partido, un sindicato, etc. Eso de alguna manera contrasta, ¿no es cierto?, con la idea marxista a la que nos referíamos recién, de que desde el momento en que existen clases, existen luchas de clases, no existen primero las clases y después eventualmente o contingentemente pueden darse luchas. Desde el momento en que hay clases, hay lucha de clases. Las clases son grupos reales que efectivamente producen efectos en la historia. En cuarto lugar, Weber produce una diferenciación que también me parece que marca un poco un contrapunto, que es la diferenciación entre clases propietarias y clases lucrativas. Entre aquellas clases que viven de una renta, que son las clases propietarias, y aquellas clases que viven de ofrecer sus servicios, de valorizar sus servicios, es decir, su capacidad de trabajo en el mercado, a las que llama clases productivas, o sea, a través de una actividad productiva, ¿no es cierto? Y esa diferenciación entre clases propietarias y clases lucrativas le sirve de alguna manera para insinuar una identidad de intereses entre empresarios y trabajadores, porque ambos los ubica dentro de las clases lucrativas. Ambos ponen en juego su capacidad de trabajo en actividades productivas o lucrativas con distinto grado de éxito, digamos. Parecería querer decir Weber que la contradicción principal no es la que se da entonces entre empresarios y trabajadores, entre capitalistas y obreros, sino la que se da entre propietarios y productores, o entre rentistas y productores, es decir, entre dos modos distintos de orientar la conducta para obtener rentas o ingresos. Todo esto lo tengo desarrollado en algunos textos y es muy largo, estoy tratando de hacerlo un poco más sencillo y sintético, ¿no es cierto? Uh-huh. Es decir, en fin, que en la consideración weberiana de las clases desaparece la explotación, que decíamos que era indescindible en el marxismo del concepto de clases. La relación entre capital y trabajo se limita en el planteo de Weber, en esas páginas sobre las clases de economía y sociedad, ¿no es cierto?, que es donde estamos básicamente tomando la concepción weberiana de las clases. La relación entre capital y trabajo se limita al nexo contingente en el mercado, en lo que se tiene para
en el encuentro en el mercado para ofrecer e intercambiar bienes y servicios. De ninguna manera piensa que el capital sea plusvalía acumulada, ni mucho menos. Todo esto me parece que marca incompatibilidades de fondo que surgen de una lectura un poco entre líneas dentro de la obra weberiana y que va más allá de lo que a primera vista uno podría creer simplemente leyendo la definición de Weber de las clases, que puede hacer pensar, bueno, no está tan lejos, bueno, pero está Claro. todo esto en juego. Claro. Si te parece, vamos, o sea, vamos, me interesa muchísimo lo que comentabas. De hecho, esa idea de la coalición de intereses entre, digamos, proletariado y burguesía frente a otras clases rentistas Sí, y demás, que estaba ya sí, en Saint-Simon, que estaba ya en David exacto. Ricardo, estaba ya en el pensamiento tradicional, y que Weber en gran medida lo toma. Lo que pasa es que Weber, como bien decías, es muy poco sistemático e incide tanto en la contingencia que cuesta a veces saber cuál es la definición, cuál es la explicación, porque da muchas definiciones que no se terminan de solapar Sí, sobre clase, situación de clase, capacidad de mercado, poder. sí, Son como... Es complicado. Yo a mis estudiantes siempre les digo un sí, poco en broma que leer a Weber, entre otras cosas, es bastante aburrido, sobre todo economía y sociedad, porque es muy formalista, son todo definiciones y tal, ¿no? exacto. Ahora, Y antes de... O también, sea, y también en los escritos políticos, después, esto que vos decís, sí, se refleja también en los escritos políticos, esto de decir, bueno, en realidad burguesía y proletariado tienen que estar juntos contra las clases, contra la aristocracia, contra, en el caso de Rusia, la inteligencia proletaria y la inteligencia burguesa, contra el zarismo. sí. Se refleja también en los escritos políticos. Sí, sí, es una... O sea, Weber era un tipo bastante... O sea, tiene... En su obra hay cosas interesantes, también hay cosas muy provocadoras que todavía hoy nos chocarían, ¿no? Tiene comentarios sobre la inteligencia proletaroide judía, cosas que, bueno, muy de la Alemania del momento también, bastante turbias, como la definición, o sea, la frase esta que dice bastante Milei, de que preferiría la mafia al Estado, está en Economía y Sociedad. O sea, Weber dice, lo que pasa es que creo que lo pone en italiano, pero dice que en un momento dado que él preferiría, o sea, que sería preferible una mafia al Estado porque el Estado, la mafia promete y cumple y el Estado promete y no cumple, ¿no? Bueno, para salir de Weber, te quería preguntar por algo más actual, y es que quería contar también cómo llegué a tu obra, que por cierto, a quien le interese, en la caja en la descripción del vídeo dejaré enlaces para que puedan descargar tus artículos, que tienes tú sola o con Graciela, y que ahí podrán pues profundizar en todo esto, y así también pues que vean que en realidad hay un estudio mucho más profundo y más complejo y más detallado detrás, ¿no? Aquí lo que hacemos es una pequeña introducción a temas muy complejos y muy amplios, ¿no? Entonces, yo conocí tu trabajo encontrando un artículo que hablaba críticamente del sociólogo galo Pierre Bourdieu. Y es por el que te quería preguntar, ¿no? Yo recuerdo cuando leía a Bourdieu, del que hablaba bien todo el mundo en la universidad, sobre todo desde el ámbito progresista. Bourdieu era tratado no sé si como un santo, pero casi. Toda su obra eran obras de referencia, la distinción, toda la cuestión de los capitales, que era tan traída, tan traída a colación, tan referenciada. Y a mí había siempre cosas que me rechinaban, ¿no? Insistía mucho, por ejemplo, en esta idea de la clase sobre el papel. Muy parecida a la idea de contingencia weberiana. Los tres capitales, que luego son alguno más, se empiezan a parecer mucho a esa lógica también muy propiamente weberiana, su crítica a Marx y su abrazamiento, por ejemplo, a Thomson, que es siempre el marxista de referencia para los no marxistas. Lo digo provocadoramente para algunos que nos estén viendo, ¿no? Pero cuando alguien quiere reivindicar el marxismo y tal, es siempre tiran de Thomson, ¿no? Y recuerdo que encontré vuestro trabajo y para mí fue decir, oye, menos mal que alguien lo ha dicho antes, ¿no? Porque a veces en la academia pasa que uno no puede meterse con Bourdieu y mucho menos si es un doctorando, porque estás a años luz, ¿no? Entonces me vino muy bien vuestro texto, otro también de un compañero portugués, que dejaré la portada por aquí, porque no es al ser en portugués no es tan fácil de encontrar, pero que había ya precedentes de una crítica marxista a Bourdieu. Entonces me gustaría
gustaría que nos comentaras, más allá de todo lo interesante que tenga el autor, que no se trata de tirarlo todo a la basura, hay muchos elementos muy interesantes en su obra, pero que nos comentaras cuáles son esos aspectos críticos que visteis en su obra. Sí, el artículo que vos mencionás tiene muchos años también, no sé, 25 años quizás. Tampoco, tampoco era tan fácil porque como vos decís, era Dios prácticamente Bourdieu en ese momento. Este, y nosotras ni siquiera éramos doctorandas, éramos maestrandas recién. Pero bueno, Bourdieu, efectivamente, lo que nosotros hacemos en ese artículo es mostrar que con una terminología y con un lenguaje original, lo que hacía Bourdieu era reiterar bastante la crítica weberiana, básicamente, al marxismo, siempre refiriéndonos específicamente al concepto de clases, ¿no? Como vos decís, hay muchas otras cosas de Bourdieu que se pueden rescatar. Pero él plantea que en el mundo social los hombres se hallan en una lucha permanente por la apropiación de bienes y servicios escasos. Y que en esa lucha no se encuentran igualmente dotados de las propiedades necesarias para el triunfo, sino que los capitales que poseen, que pueden ser de diversos tipos, están distribuidos desigualmente. Ese capital, que puede ser capital económico, capital cultural, capital simbólico, capital social, y en algunos casos también importa el capital político, ese capital que los individuos poseen desigualmente distribuido es el que va a determinar las oportunidades de los individuos. Y de ese capital depende el lugar que los individuos ocupan en el espacio social, que es otro concepto que él introduce, el lugar que ocupan en la sociedad o en el espacio social. Pues el mundo es pensado bajo la figura de un espacio que tiene varias dimensiones o campos. Acá aparece la noción de campo, digamos, también económico, cultural, simbólico, en los que los hombres establecen relaciones en función del capital poseído, o sea, del volumen de capital poseído y de la composición, de cómo se compone, de cuánto de cada tipo de capital se posee. Sí, los campos de Bourdieu se asemejan a los órdenes de Weber. Hablamos en Weber del orden económico, el orden social, el orden político. Los tipos de capital se asemejan también a los tipos de poder de Bourdieu, que son los que se distribuyen desigualmente en esos distintos órdenes. La delimitación de clases o de grupos se basa por Bourdieu en la cercanía o lejanía de las posiciones en el espacio social, ¿no es cierto? Y de esas posiciones en el espacio social van a depender las representaciones, las disposiciones y también las prácticas de los agentes. En particular, los dos capitales a los que más peso le otorgan son el capital económico y el capital cultural, digamos, son los determinantes mayores. Pero entonces, conociendo ese espacio social y esa distribución de capital, el investigador puede de alguna manera recortar algunas clases relativamente homogéneas. Porque para Bourdieu, las clases son conjuntos de agentes que ocupan posiciones semejantes en el espacio social y que entonces tienen todas las probabilidades, acá utiliza el término probabilidad, igual que Weber, tienen todas las probabilidades de tener disposiciones e intereses semejantes y de producir prácticas y tomas de posición semejantes.
Pero como eso es solo una probabilidad, es como esas son solo probabilidades, las clases son, para Bourdieu, clases probables, clases teóricas, clases en el papel. Para hacer una clase con existencia real, tiene que haber un grupo con iniciativa de acción conjunta, tiene que haber un grupo movilizado para la lucha, tiene que tener aparato, tiene que tener organización, tiene que tener portavoz, tiene que tener autoconciencia. Todas estas son condiciones para poder hablar de una clase real. Entonces hace esa división entre clases teóricas o clases construidas teóricamente y clases reales, con lo cual, como vos anticipabas en tu pregunta, coincido totalmente, reedita la vieja escisión weberiana de clases y comunidades, o posición de clase y acción de clase, o clase y acción de clase, de la que hablábamos más temprano, y que después también va a ser, además de Bourdieu, después o antes, no es solamente Bourdieu el que va a retomar esa escisión o esa separación, también Raymond Aron, también Dahrendorf, y que hay que decir también, encuentra su origen en textos de Marx mismo, en algunos textos de Marx, cuando hace la diferenciación entre clase en sí y clase para sí. Que de alguna manera se inscribe esta escisión en una tendencia sobrepolitizante, según la cual la clase existe solo cuando existe en el nivel o se manifiesta abiertamente en el nivel político, es decir, con conciencia de clase propia. Y acá, en esta separación entre clases teóricas entre clase teórica y clase real, o entre clase en el papel y clase real, reside la crítica de Bourdieu a los teóricos marxistas. Él considera que un error frecuente de los marxistas es que confunden las clases teóricas o las clases construidas teóricamente, que son, dice él, agrupaciones ficticias que no existen más que en la hoja de papel, con clases reales, existentes en las sociedades concretas. Como en Weber, digamos, Bourdieu hace lo mismo, al circunscribir, perdón, me sale la palabra, el interés y las prácticas de clase al terreno de lo potencial, lo que hace es relativizar el valor del análisis en términos de clase, del análisis de la sociedad y la historia en términos de clase y de lucha de clases. Las clases no existen necesariamente, o sea, no existen salvo en algunos salvo en algunos casos, sino que existen en punteado o de manera virtual, no como algo dado, sino como algo que hay que construir. Me parece que ahí hay también una diferencia fuerte y remite claramente a la misma crítica que ya vimos en Weber. Se enfrenta también Bourdieu en sus textos, son artículos, ¿no es cierto?, que él escribe sobre el concepto de clases. Se enfrenta también al economicismo de la teoría marxista, que reduciría desde su punto de vista el mundo social al campo económico, o el concepto de clases al campo económico, mientras que él propone una concepción pluridimensional del espacio social con diferentes campos relativamente autónomos. El economicismo dentro del marxismo, digamos que no hace falta que venga Bourdieu a criticarlo, ya ha sido criticado por dentro, al interior del propio marxismo ha sido muy combatido. Yo creo que desde los clásicos, pero bueno, si se quiere, en referencia a lo que decíamos recién de Poulantzas y su definición de las clases, que incluye criterios políticos e ideológicos,
Althusser también, que cuestionó mucho el economicismo, las visiones economicistas que tienen que ver con una lectura más vulgar del marxismo, pero que es la que generalmente se critica desde la sociología académica. Entonces, resumiendo, la crítica de Bourdieu a la teoría marxista de las clases apunta a tres aspectos. El primero es esa reificación de los conceptos, o lo que él llama ilusión intelectualista, a partir de la confusión de el concepto de clase o las clases teóricas con clases reales. El segundo, el economicismo, y en tercer lugar, el objetivismo. Bourdieu sostiene que se abandona, o que el marxismo abandona el punto de vista de los agentes, mientras que para él la clase existe como representación y voluntad, es decir, para que exista tiene que haber representantes que hablen en su nombre, toda una simbología, aparato, etc. Todo esto lo lleva a sostener a Bourdieu que la teoría marxista es el obstáculo más poderoso para la construcción de una teoría adecuada del mundo social. Esto dicho para los marxistas que se pegan un poco a Bourdieu. Bueno, él sostuvo esa idea y esa fuerte crítica a la teoría marxista. Pero bueno, en definitiva, según nuestro análisis, lo que él hace es reformular con un lenguaje rejuvenecido, o sea, con nuevas nociones, con nuevas palabras, antiguas proposiciones de la teoría sociológica. Por eso titulábamos el artículo Nuevas palabras para viejas ideas. En nuestra juventud provocativa. Bueno, no está mal, no está de más rescatarlo. A mí ya digo que, aunque ahora lo plantees como una cosa que tiene años, a mí me pareció súper actual. También, claro, yo hice una tesis sobre un tema muy clásico, con lo que evidentemente... Bueno, sí. Todo es actual y no lo es. Claro, es poco... temas. De hecho, Bourdieu es un autor muy interesante, bueno, da para mucho más también, cómo conecta, sí. Porque en un momento dado, de hecho, como que plantea algo así como que Marx no estaba constatando la existencia de las clases, sino que las estaba creando él mismo, tal, con lo que yo diría que no solo rescata cosas que ya estaban en Weber, sino que adelanta elementos que luego serán propios del postestructuralismo. No es casualidad cuándo y cómo y con quién escribía en aquel momento. O sea, es un nexo interesante entre diferentes teorías que en realidad vienen, o sea, yo diría que subjetivistas, que llevaban ya mucho tiempo en auge y que encontrarán ahí. Ya para ir terminando... Muy bien, es muy interesante. Sí, a mí me lo parece, y creo que da para un montón de debates todavía hoy, ¿no? Y justamente, engarzando con eso, quería hacerte ya la última cuestión que tenía, aunque me pasaría hablando toda la tarde contigo, pero para también hacer un contenido adecuado para esta red social, quería preguntarte por el declive de la noción de clase, ¿no? La realidad es que quienes estudiamos hoy las clases sociales somos minoría, y no digamos ya quienes los estudiamos de una manera marxista, ¿no? Es verdad que Olin Wright, que fue el único marxista que llegó a tener un impacto académico más o menos real en el estudio de clases, cayó en desuso hace años ya, y bueno, queda ahí coletazos de Savage, ¿no? Mike Savage, que más bien de Bourdieu, queda el enfoque de Erickson Goldthorpe, que es como el lenguaje común hoy en día en las teorías de clases, pero la realidad es que así como la teoría clásica de las clases sociales, que me decía en la última conversación que tuvimos, es incomprensible sin las clases. O sea, la teoría sociológica clásica es la discusión de las clases. Hoy en día, a mis estudiantes que he tenido de sociología, la realidad es que las clases no son la parte central de su temario, ni mucho menos. Es un tema más, entre muchos, y un tema que se estudia en referencia a autores clásicos que como muy tarde son los años 80, ¿no? Entonces, te quería preguntar un poco por ese declive de la importancia de las clases. Si fue una cosa espontánea, hay quien piensa, de esa mentalidad positivista, de que las teorías que se superan es porque ya está, se ha superado esa teoría. Yo creo que eso es una visión muy naif. En realidad, simplemente hubo una batalla política que, como otras tantas batallas políticas, las venimos perdiendo, y por lo menos en la Academia Española es un debate ya marginal. No porque no sea importante, creo que cualquier sociólogo te reconoce la importancia de las clases, pero a la hora de
de la verdad no ocupa el lugar que antaño ocupó de discusión. Hay otros muchísimos temas que no quiero mencionarlos por no desmerecerlos o parecer que los estoy desmereciendo, pero que están ocupando el terreno que en un momento dado ocupó la clase, ¿no? Entonces te quería preguntar por ese declive que hemos vivido a partir de los 90, diría yo, de manera clarísima. Sí, sí, totalmente de acuerdo con lo que decís. Efectivamente, eso pasó, se desinfló un poco la discusión y la preocupación por la clase social, hubo un desplazamiento de los conceptos fuertes de la ciencia social, o que nosotros consideramos los conceptos fuertes, que en general son los conceptos fuertes del marxismo, ¿no es cierto? El concepto de clases, de lucha de clases, el concepto de explotación, el concepto de ideología, el concepto de Estado, o sea, no solamente el concepto de clases perdió el lugar que ocupaba en determinado momento, y su reemplazo por nuevas nociones y por nuevas problemáticas. Y como vos decís, hay distintas explicaciones de eso. Nosotros también hemos escrito varios artículos al respecto con Graciela, donde sostenemos que la pérdida de atractivo académico, podríamos decirle, del concepto de clases, no obedece ni a la desaparición histórica de las clases, como parece una locura, pero como se sugirió en algún momento, es evidente ya que las clases no han desaparecido, que las sociedades no son más igualitarias, sino todo lo contrario, hay un aumento de la desigualdad, y que tampoco obedece esa pérdida de atractivo académico al agotamiento de la eficacia explicativa de las teorías de las clases, sino que la explicación última de este viraje teórico, por decirlo de alguna manera, tiene que buscarse en las grandes transformaciones que tuvieron lugar a nivel mundial y regional. Regional me refiero a nuestra región, América Latina, con la contrarrevolución neoliberal que comienza en los 70 y 80, con las dictaduras militares en América Latina, y que contrarrevolución neoliberal que interrumpió un ciclo revolucionario de los 60, que se expresaba en la revolución cubana, las protestas contra la guerra de Vietnam, el gobierno el triunfo, digamos, en Chile de Salvador Allende, el Mayo francés. Bueno, se interrumpe ese ciclo revolucionario por esta contrarrevolución neoliberal de los 70 y 80, en primer lugar, y eso tiene un impacto fuerte, y en los 90, más decididamente aún, con la caída de los o sea, la caída del muro, digamos, y de los socialismos reales, con la avanzada militar norteamericana, el mundo unipolar, todo esto genera, sí, un cambio en la correlación de fuerzas, una crisis política y un repliegue de ciertas ideas. También la implantación exitosa de la idea de que no hay alternativa al capitalismo. Eso se terminó de alguna manera imponiendo en el sentido común, y deja de haber un horizonte revolucionario, o un horizonte de cambio, o una utopía respecto a una sociedad distinta, de una organización social distinta a la del capitalismo, y todos estos cambios y estas transformaciones económicas, políticas e ideológicas tienen su impacto en el campo académico. Nosotros pensamos también la teoría como un campo de batalla, el campo de batalla teórico, ¿no es cierto? Y las posiciones en ese campo tienen su origen
en otro lado, que es el de los antagonismos sociales. Entonces sí, creo que hubo toda una coyuntura extrateórica, de alguna manera, que es la que marca los olvidos, los silencios, los entierros teóricos y también las modas intelectuales. En la Argentina, por lo menos en los 90, hablar de clases, de lucha de clases, de ideología, de imperialismo, de infraestructura económica, parecía algo totalmente obsoleto, era considerado algo anacrónico, algo de nostálgicos, que se quedaron en otra época, digamos, con los análisis, y todo esto tiene que ver también con la denominada crisis del marxismo, ¿no es cierto? Y con la crisis del sujeto de la emancipación, digamos, del sujeto de la transformación, el cuestionamiento a la convicción marxista de la centralidad política y del potencial revolucionario de la clase obrera. Y está relacionado, como decíamos, a una crisis política, a un momento de derrota del movimiento obrero, de sus formas de organización, sindicatos, y de esa instalación de la idea de que, bueno, ya está, lo último es esto, lo único posible, la aceptación de alguna manera del fin de la historia, la tesis de Fukuyama de los 90, todas las teorías finalistas fueron muy fuertes, o por lo menos acá pegaron con mucha fuerza, ¿no es cierto? Era el fin del trabajo, el fin del asalariado, el fin de la ideología, de la clase obrera, el fin de la ideología, en definitiva. Por eso hablamos de teorías finalistas de fin de siglo. Entonces, ese retroceso político, ese contundente retroceso de la izquierda política, impacta también o tiene su correlato también en la batalla teórica. En ese intento de desembarazarse del marxismo, de los grandes relatos y del concepto de clases en particular, que es el que nos interesa ahora, aparecieron nuevas problemáticas, el postmarxismo, por ejemplo, y su crítica hacia el reduccionismo o hacia el esencialismo de clase, la posmodernidad, toda la problemática posmoderna, y nuevos términos, aparecen nuevos términos que hegemonizan de alguna manera las investigaciones, las publicaciones, los programas de los planes de estudio, bueno, la ciencia social, como las nociones de ciudadanía, espacio público, sociedad civil, sociedad mediática, sociedad del conocimiento, sociedad de la información, nuevas desigualdades, la sociedad postindustrial, bueno, y más recientemente los conceptos o sea, más en las últimas, ya en este siglo, digamos, de multitud, también las teorías de la acción colectiva, de la movilización colectiva, etc. Un poco son las que desplazan a esos que nosotros llamábamos los conceptos fuertes de las ciencias sociales. Y eso también, todo esto también se da probablemente por las debilidades del propio pensamiento de izquierda, de repensarse en su propia crisis y de no quedarse en el análisis de la contradicción capital-trabajo, sino pensar esa contradicción, que por supuesto que es fundante, pero pensar la contradicción sobredeterminada, que otros factores la sobredeterminan sin caer en las lecturas politicistas, culturalistas, discursivistas, lingüistas, son en definitiva todas miradas o todas explicaciones un poco idealistas, ¿no es cierto?
creo que después de la crisis del 2008 hubo una necesidad de volver de alguna manera levemente, ¿no es cierto?, pero de volver a recurrir a Marx, al marxismo, para explicar esa crisis. Hay de alguna manera un retorno limitado, por supuesto, pero hay algún cambio, se notó a partir de ese momento un retorno a Marx, un redescubrimiento de sus textos y quizás también una mayor aceptación o un menor rechazo al concepto de clase, que como decíamos, en los 90 no se podía ni mencionar porque era anacrónico absolutamente. Bueno, un poco hubo un renacimiento, es decir, que en síntesis, el interés por los conceptos y las elaboraciones marxistas ha tenido fluctuaciones a lo largo del tiempo que están atadas a distintas coyunturas históricas. Pero siempre hay una vuelta, siempre hay un renacimiento, justamente, creo yo, por la capacidad explicativa que esa teoría tiene, no solamente del siglo XIX o del momento en que los clásicos del marxismo vivieron y pensaron, sino también del presente. Pues, Celia, muchísimas gracias. La verdad que me parece interesantísimo además acabar de esta manera, porque efectivamente hay o sea, a partir de los 90, esas teorías finalistas, yo hablaba de los finales, pero nunca las había agrupado, pero sí, ese fin del trabajo de Rifkin, ese adiós al proletariado de Gors, ese fin de la ideología que se escribió años antes, pero que se popularizó en realidad en los 90 también, ese fin de la historia, etcétera, etcétera. En realidad, bueno, pues parece que no hay salida de ahí, ¿no? Y que lo que nos quedan son esas otras teorías que van surgiendo y se van reinventando. La última que yo he escuchado es la del tecnofeudalismo, que es la última invención para vendernos que ya no estamos en el capitalismo, que ahora no sé, me parece una cosa medio delirante, si me permiten la expresión, pero bueno, son esas modas académicas que acaban teniendo su pequeño impacto porque reflejan parcialmente, es verdad, algunos aspectos de la realidad, ¿no? Y reconocer que la agenda académica no está marcada ni por las preocupaciones de la gente ni por la estructura de la sociedad, sino que está marcada políticamente, y por eso también he querido y me alegro mucho de haber contado contigo en esta pequeña tribuna que he montado, que tampoco es gran cosa, pero que sí que es un espacio de lucha para recordarles que aquí no se rinde nadie, que vamos a seguir dando la batalla y diciendo que estas cosas son importantes, aunque no tengan cabida en esa agenda mediática o en esa agenda académica a la que a veces parece que nos plegamos. Así que sin mucho más que decir, nada, simplemente darte las gracias por la entrevista. Bueno, y yo felicitarte, la verdad que es muy importante lo que haces y muy bueno, muy interesante. He podido ver algunos de los muchísimos videos que tenés, que los tengo pendientes. Perfecto, Celia, pues nos vemos pronto, ojalá en persona, por allá, por Argentina, o si vienes por aquí, pues En algún momento. será genial tomarnos algo y seguir charlando de estas cosas. Un abrazo. Un abrazo.